Página 91. El mito del capitalismo. Jonathan Tepper con Denise Hearn, 2018. Los monopolios y la muerte de la competencia. Resumen del capítulo 7. Exprimir a los trabajadores. El libro El mito del capitalismo, los monopolios y la extinción de la competencia de Jonathan Tepper y Denise Hearn se publicó originalmente en inglés en 2018, y la edición en español apareció en 2020. Si comparamos el contexto de su publicación con el escenario actual de 2026, vemos que muchas de las advertencias de los autores no solo siguen vigentes, sino que se han intensificado. En 2018, Tepper y Hearn denunciaban la concentración corporativa en sectores clave de la economía estadounidense: Google y Facebook en redes digitales, Amazon y Walmart en retail, grandes aseguradoras y conglomerados financieros. Señalaban que la competencia era más un mito que una realidad, pues los mercados estaban dominados por unos pocos actores con poder monopólico o monopsonista. También advertían sobre el estancamiento salarial, la proliferación de cláusulas de no competencia y la precarización laboral como síntomas de un capitalismo que había dejado de ser dinámico y competitivo. En 2026, el panorama es aún más complejo. La concentración corporativa se ha globalizado y sofisticado. Las grandes tecnológicas, Google, Apple, Microsoft, Meta y Amazon, no solo dominan sus sectores tradicionales, sino que ahora controlan el desarrollo de inteligencia artificial generativa, infraestructura digital y servicios en la nube. En energía verde, farmacéuticas y logística también se observa una concentración creciente. La ilusión de competencia que Tepper y Hearn denunciaban se ha convertido en un sistema donde los algoritmos y plataformas digitales ofrecen apariencia de elección, pero en realidad refuerzan el control de unos pocos gigantes. En el mercado laboral, el estancamiento salarial que describían se ha transformado en una precarización estructural. La gig economy ya no es una tendencia emergente, sino el modelo dominante de empleo en muchos sectores. Conductores, repartidores, freelancers digitales y hasta ingenieros de alto nivel trabajan bajo contratos temporales o como subcontratados, sin estabilidad ni beneficios. La irrupción de la inteligencia artificial ha acelerado esta dinámica. Tareas administrativas, creativas y técnicas son desplazadas por sistemas automatizados, lo que reduce aún más el poder de negociación de los trabajadores. La libertad laboral que en su momento permitió el auge de Silicon Valley se ve limitada por algoritmos de contratación, contratos de confidencialidad extremos y plataformas que condicionan la movilidad. En el plano político y social, Tepper y Hearn vinculaban la concentración corporativa y el debilitamiento de los trabajadores con fenómenos como el ascenso de Trump en 2016. En 2026, la relación entre economía y política es aún más evidente. La polarización social se ha intensificado, los populismos de derecha e izquierda explotan la ansiedad laboral, y el resentimiento contra las élites tecnológicas y financieras es un motor de inestabilidad. Las comunidades rurales y pequeñas ciudades, atrapadas en monopsonios, siguen rezagadas frente a las grandes metrópolis, lo que alimenta discursos de protesta y desconfianza hacia el sistema. La crítica de Tepper y Hearn fue visionaria, pero también limitada. Subestimaron el impacto de la inteligencia artificial en la transformación del empleo y se centraron demasiado en el caso estadounidense, cuando hoy vemos que la concentración corporativa es un fenómeno global con implicaciones geopolíticas. Además, ofrecieron pocas soluciones concretas. En 2026, el debate exige propuestas claras, regulación estricta de monopolios digitales, fortalecimiento sindical en sectores precarizados, políticas de renta básica universal, impuestos a la automatización y fomento de modelos cooperativos digitales. En conclusión, las ideas del mito del capitalismo siguen siendo extraordinariamente vigentes en 2026, pero el escenario actual muestra que las dinámicas que denunciaban se han intensificado y sofisticado. La concentración corporativa se ha globalizado, la precarización laboral se ha normalizado y la inteligencia artificial ha acelerado la desigualdad. El capitalismo contemporáneo se ha convertido en un sistema de control digital y corporativo, donde la libertad laboral es formal pero no real, y donde la precarización amenaza con convertirse en la norma universal. Tepper y Hearn nos dieron el diagnóstico. Hoy necesitamos construir las alternativas. 1. El punto de partida. Salarios estancados. El texto arranca con una paradoja. Los indicadores económicos tradicionales que deberían anticipar aumentos salariales en Estados Unidos dejaron de funcionar.
Aunque el mercado laboral estaba apretado y los beneficios empresariales alcanzaban máximos históricos, los salarios permanecían estancados. La metáfora futbolística resume la situación. Trabajadores 0, empresas 1. Comentario. Aquí se plantea el núcleo del problema. El capitalismo contemporáneo ha roto la relación clásica entre productividad, beneficios y salarios. Los modelos económicos que funcionaban durante décadas ya no explican la realidad. 2. Silicon Valley y la movilidad laboral. El capítulo se sumerge en la historia de Silicon Valley, para mostrar cómo la libertad de los trabajadores para cambiar de empresa fue clave en la innovación tecnológica. En California, desde 1872, las cláusulas de no competencia eran ilegales. Esto permitió que ingenieros como Robert Noyce y Gordon Moore abandonaran Shockley Semiconductor y fundaran Fairchild, luego Intel. La movilidad laboral generó un ecosistema dinámico donde las ideas circulaban y florecían. Comentario. El texto subraya que la innovación no depende solo de capital o universidades, sino de la libertad de los trabajadores. Silicon Valley fue posible porque los empleados podían desertar y crear nuevas empresas. 3. La creación de los gigantes tecnológicos. Paradójicamente, décadas después, las grandes tecnológicas, Apple, Google, Adobe, Facebook, conspiraron para limitar esa movilidad. Pactos secretos entre directivos, como correos de Steve Jobs a Eric Schmidt, prohibían contratar empleados de la competencia. Estos acuerdos ilegales terminaron en multas millonarias, pero revelaron un cambio cultural, de la libertad inicial a la captura corporativa del talento. Comentario. El contraste es brutal. El mismo ecosistema que nació gracias a la movilidad laboral terminó sofocándola. Silicon Valley pasó de ser símbolo de libertad a laboratorio de control empresarial. 4. La epidemia de cláusulas de no competencia. El capítulo muestra cómo estas restricciones se expandieron por toda la economía. Hoy afectan al 18% de la fuerza laboral estadounidense. Incluso trabajadores de bajos ingresos, conserjes, asistentes de cuidado personal, empleados de comida rápida, deben firmarlas y acordar de no irse a trabajar con la competencia. McDonald's, Burger King y otras cadenas las aplicaban para impedir que un empleado cambiara de restaurante. Comentario. Aquí el texto denuncia un feudalismo moderno. Los trabajadores se convierten en vasallos de sus corporaciones, sin posibilidad de negociar mejores salarios. Un esclavo no puede huir de una plantación y llegar a otra ofreciendo sus servicios. De inmediato era apresado y devuelto con su amo. 5. Monopsonios. El poder del comprador único. El concepto clave es el monopsonio. Cuando pocas empresas concentran la contratación en un área, los trabajadores pierden poder de negociación. Walmart y Amazon son ejemplos contemporáneos. En ciudades pequeñas, un hospital o una planta minera puede ser el único empleador. Esto explica la divergencia entre áreas urbanas, con múltiples opciones y salarios más altos, y áreas rurales, con mercados laborales concentrados y salarios bajos. Comentario. El texto conecta economía y política. El resentimiento de trabajadores atrapados en monopsonios explica fenómenos como el voto a Trump en 2016. La ansiedad laboral se tradujo en apoyo político a discursos anti-establishment. 6. La precarización del trabajo. El capítulo describe la expansión del trabajo temporal y precario. 40% de los trabajadores estadounidenses están en condiciones de inestabilidad. Los empleos creados desde 2005 son mayoritariamente temporales, subcontratados o freelance. Ejemplos: Uber, repartidores de FedEx, empleados de empresas dedicadas a la limpieza, a la seguridad, personal de hoteles contratado por terceros. Incluso en las grandes tecnológicas, muchos empleados son eventuales, pese a la imagen de beneficios extravagantes. Comentario. La precarización no es un fenómeno marginal, sino estructural. El trabajo estable con prestaciones se convierte en reliquia histórica. 7. Consecuencias sociales y políticas. El capítulo concluye mostrando cómo estas dinámicas afectan a la cohesión social. La clase media estadounidense, antes homogénea, se fragmenta entre áreas urbanas ricas y áreas rurales empobrecidas. La concentración empresarial reduce salarios y genera resentimiento político. El auge del trabajo precario erosiona la seguridad económica y la capacidad de negociación colectiva. Comentario.
El texto plantea que la desigualdad salarial y la precarización no son accidentes, sino resultado de decisiones políticas y empresariales que favorecen la concentración de poder corporativo. Comentarios críticos y metaanálisis. La traición del capitalismo clásico. El capítulo muestra cómo los principios de Adam Smith, competencia, movilidad, salarios ligados a productividad, han sido traicionados. El capitalismo actual se parece más a un sistema feudal corporativo. El mito de Silicon Valley. La narrativa heroica de la innovación tecnológica oculta que su éxito dependió de la libertad laboral. Hoy, las mismas empresas que se beneficiaron de esa libertad la sofocan con pactos ilegales. Monopsonio como categoría política. El concepto económico se convierte en herramienta para entender fenómenos políticos contemporáneos. El voto a Trump no es irracional, responde a la experiencia concreta de trabajadores atrapados en mercados laborales concentrados. Precarización como norma. La gig economy se presenta como modernidad, pero en realidad es una regresión histórica. Trabajadores sin derechos, sin estabilidad, sin capacidad de negociación. El capitalismo digital recicla viejas formas de explotación. La narrativa del feudalismo moderno. El texto utiliza metáforas poderosas, vasallos corporativos, que revelan la dimensión moral del problema. No se trata solo de economía, sino de justicia y dignidad. Crítica de las ideas del autor en un escenario actual 2026. El capítulo que analizamos denuncia la desconexión entre productividad, beneficios empresariales y salarios, mostrando cómo las cláusulas de no competencia, los monopsonios y la precarización han debilitado el poder de los trabajadores. Si trasladamos estas ideas al escenario de 2026, la crítica se vuelve aún más relevante, pero también requiere matices. Algunos fenómenos se han intensificado, otros han mutado, y nuevas dinámicas globales han aparecido. 1. La vigencia del estancamiento salarial. En 2026, pese a la recuperación económica post-pandemia y el auge de sectores tecnológicos y energéticos, los salarios reales en muchas economías avanzadas siguen estancados. La inflación de 2022-2023 erosionó los ingresos, y aunque los beneficios corporativos se recuperaron rápidamente, los trabajadores apenas vieron mejoras. El diagnóstico del autor, Trabajadores 0, Empresas 1, sigue siendo válido, pero ahora se expresa en un contexto de automatización acelerada e inteligencia artificial generativa, que desplaza empleos de oficina y servicios. La paradoja se amplía, la productividad crece gracias a la IA, pero los salarios no acompañan. Y al parecer, es difícil que se recuperen ya que hay exceso de mano de obra. 2. Silicon Valley y la movilidad laboral, ¿aún un modelo? El autor exaltaba la libertad laboral en California como motor de innovación. En 2026, esa narrativa se enfrenta a un dilema. Por un lado, la prohibición de cláusulas de no competencia sigue siendo un factor que fomenta la creación de startups. Por otro, el ecosistema tecnológico está cada vez más concentrado en megacorporaciones, Google, Apple, Microsoft, Meta, que absorben o neutralizan a la competencia mediante adquisiciones estratégicas. Las empresas de mayor poder económico procuran absorber y anular a la competencia. La movilidad laboral existe, pero la asimetría de poder entre trabajadores y corporaciones es tan grande que la libertad formal no garantiza innovación disruptiva. El Valley ya no es el espacio de rebeldía emprendedora que describe el autor, sino un oligopolio tecnológico global. 3. Pactos de caballeros y nuevas formas de control. El capítulo denunciaba los acuerdos ilegales de no contratación entre gigantes tecnológicos. En 2026, aunque esos pactos fueron sancionados, han surgido nuevas formas de control. Algoritmos de contratación que filtran candidatos y limitan movilidad. Contratos de confidencialidad extremos que, aunque no son cláusulas de no competencia, tienen efectos similares. Subcontratación masiva. Muchos trabajadores de plataformas digitales no son empleados directos, sino contratistas sin derechos. Para esto, se aplican los shelters que en realidad son empresas del outsourcing, que a los empleados los alquilan como si fueran bestias de carga. La crítica del autor se mantiene vigente, pero debe actualizarse. El control ya no depende solo de pactos explícitos, sino de infraestructuras digitales que condicionan la movilidad laboral. 4. Monopsonios y concentración corporativa. El concepto de monopsonio es central en el texto. En 2026,
La concentración empresarial es aún más marcada. Amazon domina logística y retail. Walmart sigue siendo el principal empleador en muchas regiones rurales. En salud, grandes conglomerados hospitalarios absorben clínicas locales. En energía verde, pocas corporaciones concentran la producción y contratación. La crítica del autor se confirma: los monopsonios no solo reducen salarios, sino que erosionan la democracia económica. Los trabajadores dependen de un puñado de empleadores, lo que limita su capacidad de negociación y su libertad política. 5. La precarización como norma estructural. El autor describía la expansión del trabajo temporal y la gig economy. En 2026, esta tendencia se ha consolidado. Plataformas como Uber, Rappi o DoorDash siguen creciendo, pero ahora compiten con servicios de entrega autónoma, robots y drones. El trabajo freelance digital se ha multiplicado gracias a la IA, pero con tarifas cada vez más bajas. Incluso en sectores de alta tecnología, la subcontratación es la regla. Ingenieros y diseñadores trabajan como contratistas, sin estabilidad ni beneficios. La crítica del autor se queda corta. La precarización ya no es una anomalía, sino el modelo dominante de empleo. El trabajo estable con prestaciones es casi un privilegio reservado a sectores públicos o corporaciones estratégicas. 6 consecuencias sociales y políticas en 2026. El autor vinculaba monopsonios y precarización con fenómenos políticos como el ascenso de Trump en 2016. En 2026, la relación entre economía y política es aún más evidente. La polarización social se ha intensificado. Trabajadores urbanos con salarios altos frente a trabajadores rurales atrapados en monopsonios. Los discursos populistas siguen explotando la ansiedad laboral, prometiendo recuperar empleos industriales que ya no existen. La precarización alimenta el resentimiento contra las élites tecnológicas, vistas como beneficiarias de un sistema que margina a la mayoría. La crítica del autor se confirma: la desigualdad laboral no es solo un problema económico, sino un motor de inestabilidad política. 7 limitaciones del análisis del autor. Aunque el capítulo es lúcido, en 2026 podemos señalar algunas limitaciones. Falta de perspectiva global. El análisis se centra en Estados Unidos, pero fenómenos similares ocurren en Europa, Asia y América Latina. Subestimación de la tecnología. El autor describe la gig economy, pero no anticipa el impacto de la IA generativa en la destrucción y transformación de empleos. Ausencia de propuestas. El texto denuncia, pero ofrece pocas soluciones. En 2026, el debate exige alternativas: regulación de plataformas, fortalecimiento sindical, renta básica universal, impuestos a la automatización. Conclusión. La crítica del autor sobre el estancamiento salarial, la expansión de cláusulas de no competencia, los monopsonios y la precarización sigue siendo extraordinariamente vigente en 2026. Sin embargo, el escenario actual muestra que esas dinámicas se han intensificado y sofisticado. El control corporativo ya no depende solo de contratos ilegales, sino de algoritmos y plataformas digitales. La precarización no es una tendencia, sino el modelo dominante. Y los monopsonios se han convertido en estructuras globales que condicionan tanto la economía como la política. En suma, el diagnóstico del autor fue acertado, pero hoy debemos ir más allá, reconocer que el capitalismo contemporáneo ha mutado hacia un sistema de control digital y corporativo, donde la libertad laboral es formal pero no real, y donde la precarización amenaza con convertirse en la norma universal. Página 117.